Yo les daré una introducción a las celdas electroquímicas. Una celda electroquímica es un sistema donde ocurre una reacción redox, es decir, una transferencia de electrones que está acoplada a un flujo de corriente eléctrica. En estas celdas, la energía química se transforma en energía eléctrica o viceversa, dependiendo del tipo de celda. Están constituidas principalmente por dos electrodos, un electrolito conductor iónico y en muchos casos un puente salino que mantiene el equilibrio de cargas. Existen dos grandes tipos de celdas electroquímicas. Una celda galvánica convierte la energía química de una reacción espontánea en energía eléctrica. En este tipo de celda, el ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, la pérdida de electrones. Y el cátodo es donde ocurre la reducción, que es la ganancia de electrones. A diferencia de la galvánica, la celda electrolítica requiere un suministro externo de energía eléctrica para forzar una reacción química no espontánea. Aquí la corriente eléctrica impulsa el movimiento de electrones, provocando reacciones como la descomposición del agua. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo. Se mide en voltios y representa la capacidad de la celda para realizar trabajo eléctrico. En una celda galvánica, este voltaje es positivo y espontáneo. En una celda electrolítica, el voltaje necesario debe ser suministrado externamente. Factores que afectan la FEM. La FEM no es constante y puede verse afectada por varios factores. Primero, la concentración de iones en las disoluciones. Cambios en la concentración que modifican los potenciales del electrodo. Temperatura. Al aumentar la temperatura cambia la energía libre de la reacción y por lo tanto el voltaje. Tercero, naturaleza de los electrodos. Cada par redox tiene un potencial distinto. Y la presión en gases si están involucrados en la celda. 2. Influencia de la concentración de la FEM. Relación entre concentración iónica y potencial de electrodo. En electroquímica, el potencial de un electrodo es la capacidad que tiene para ganar o perder electrones. Este potencial depende de la concentración de iones en solución. Cuanto menor es la concentración, menor es el potencial. Esto se describe con la ecuación de Nernst que ajusta el potencial estándar a condiciones reales, fórmula que se puede distinguir en la parte de abajo, que es potencial real de electrones, que es igual a potencial estándar a una molaridad menos 0.0591 sobre el número de electrones transferidos por el logaritmo de un ion. En el ejemplo de las celdas con soluciones, podemos construir una celda electroquímica con el mismo metal en ambos electrodos, pero con concentraciones distintas de un ion. Esto genera una diferencia de potencial, aunque el material sea el mismo. Por ejemplo, una celda con cobre sólido y Cu al cuadrado a 0.1 molaridad en un lado y una molaridad en el otro, siendo distinguida en la imagen. En las celdas de concentración demuestra que una diferencia de concentración puede generar corriente. Los electrones fluyen desde el electrodo en soluciones diluidas hacia el concentrado. Esto ocurre hasta que la concentración sea igual. La ecuación que usamos es una forma simplificada de Nernst para la celda completa. En el ejemplo simple con una celda de Cu C al cuadrado, vemos una celda con dos electrones de cobre. En un lado tiene Cu al cuadrado más 0.01 molaridad y el otro a 1 molaridad. Usamos la fórmula antes con N igual 2 para el cobre, donde calculamos el voltaje generado, en donde como resultado tenemos 0.091. De Nernst. Esta ecuación es muy importante en electroquímica porque permite calcular el potencial de una celda electroquímica en condiciones que no son estándar. La ecuación general de Nernst se expresa así. Esta forma completa nos permite tener en cuenta la temperatura, el número de electrones transferidos y la relación entre productos y reactivos. Ahora les voy a explicar qué significa cada letra en esta ecuación. La letra E mayúscula es el potencial de electrodo en condiciones reales. La letra E mayúscula estándar es el voltaje que tendría el electrodo si todo estuviera en condiciones perfectas, como que todas las concentraciones sean de 1 molar y a una temperatura específica. La letra N mayúscula es la constante de los gases, que vale 8.314 joules por mol por Kelvin. La letra T mayúscula es la temperatura en Kelvin. La letra N minúscula es el número de electrones que se transfieren en la reacción. La letra F mayúscula es la constante de Faraday, que representa la cantidad de cargas por mol de electrones y vale 96.485 coulombios por mol. La letra Q mayúscula es la cociente de reacción que compara las cantidades de productos y reactivos
Y el logaritmo natural de Q sirve para transformar la proporción entre productos y reactivos en un número que pueda restarse al potencial estándar, y así saber cuál es el potencial real. Aplicaciones de la ecuación de Nernst. Primero que todo, para calcular el voltaje real de una celda. Esto cuando las concentraciones no son estándares. Significa que las concentraciones tienen un valor diferente a 1 molar y es bastante útil para saber cómo cambia el voltaje de, por ejemplo, una pila a medida que se descarga. Segundo, la ecuación de Nernst es aplicada a celdas de concentración. Las celdas de concentración son unas celdas donde ambos electrodos son del mismo tipo o material, pero pues están en contacto con soluciones de diferente concentración. Los electrodos son unas partes metálicas conductoras de una celda donde van a ocurrir reacciones de óxido-reducción. Entonces el voltaje aparece solamente por esa diferencia de concentración en las celdas de concentración. Y ya para terminar, también es usada en sensores como los electrodos selectivos de iones. Un ejemplo de estos electrodos son los que se usan para medir el pH. En general, la ecuación de Nernst se usa para predecir el comportamiento de muchos otros tipos de celdas, como por ejemplo las celdas reales, que se relacionan con calcular el voltaje real de una celda. La conclusión y elementos ilustrativos. Conclusiones. La ecuación de Nernst nos permite comprender la variación de la fuerza electromotriz Fm de una celda galvánica en función de las concentraciones de los iones involucrados. Cuando los productos aumentan o los reactivos disminuyen, el cociente de reacción Q crece, lo que provoca una disminución en la Fm de la celda. A medida que la celda opera, se consumen los reactivos y se generan productos, llevando a una situación de equilibrio donde el potencial de la celda es igual a cero. La ecuación no solo describe el comportamiento eléctrico de la celda, sino que también sirve como herramienta predictiva para evaluar la espontaneidad de una reacción. Vamos con un ejemplo de aplicación. Ahora vamos a predecir si la siguiente reacción sucederá espontáneamente a 298 grados Kelvin, o sea, si ocurrirá en la dirección de reactivos a productos. Aquí nos dan ya la concentración de los reactivos que se deben tener en cuenta, ya que los sólidos y líquidos puros no deben aparecer. Ahora calculamos el potencial Fm o estándar con los potenciales estándares de reducción, que son estos dos. Con lo anterior y ya sabiendo que en la reacción se transfieren 2 moles de electrones, o sea que N es igual a 2, podemos calcular el valor del potencial de la celda. Con este valor, que en este caso es una constante, y reemplazando aquí las concentraciones, llegamos al resultado. Dado que el resultado es negativo, significa que la reacción no es espontánea en la dirección descrita.